emoción, sino que es lo más rápido posible mientras sea seguro y mientras le haga bien a la gente. Y qué tema más impresionante que es trabajar en educación utilizando inteligencia artificial. Tenemos este doble filo que siempre es, queremos que los niños vayan más rápido, que los niños vayan mejor, que los adultos también aprendan, que todos estemos en constante aprendizaje, pero ¿qué pasa si ese que te enseña, que es la inteligencia artificial, se equivoca 1 de cada 5 veces? De pronto estás aprendiendo cosas que no sabemos si qué tan correctas son y cómo remediarlo. Para eso tenemos a María René Torres Vargas. Me gustaría que la presentaras, Carla, para tener una introducción. Claro, claro, con gusto. Y bueno, agradecer de nuevo a todos los presentes. Estamos muy contentos de poderles compartir esta séptima sesión mensual y qué mejor que sea con María René. Y bueno, voy a contarles un poquito. Ustedes saben que las semblanzas en personas tan brillantes no hacen justicia, así que imagínense eso, tráiganlo en la mente. María René Torres Vargas es un profesional de la tecnología, educadora y consultora externa en tecnologías de la información y comunicación. Actualmente se desempeña como CEO de Ideas and Código Club y como docente de ciencias de computación, tecnología y robótica para niveles de primaria, secundaria en Hughes Schools en Cochabamba, Bolivia. Además de ser docente en la carrera de Ingeniería de Sistemas de Unifrance, es también front-end developer, Google Educator and Cisco Trainer. Su trabajo se centra en la integración práctica de herramientas de inteligencia artificial, programación en Python y metodologías de gestión de proyectos en entornos educativos, con el firme propósito de democratizar el acceso a la tecnología y fomentar el pensamiento crítico desde edades tempranas para formar creadores responsables. Y de nuevo, es un gusto tenerte aquí, María René. Adelante, el escenario es tuyo. Un gusto, la verdad. Gracias, Carla, por la invitación. Diego, y a todos aquí, bienvenidos por estar aquí. La verdad es que estoy muy emocionada porque vamos a hablar de algo que sí me apasiona y les voy a comentar un poquito cómo ha ido evolucionando y cómo es que nosotros hoy en día podemos tener una proyección real y cuál es el efecto que podríamos tener con los estudiantes ya abriendo un puente en el uso de la tecnología que es la IA, ¿no? Sí. Entonces vamos a empezar ahora. Les voy a compartir ahora una presentación. Permítanme. Muy bien. Entonces, perfecto. Entonces vamos a empezar un poco hablando sobre el título de la charla que les lo puse para que podamos entender el contexto en el que vamos a trabajar. ¿Por qué se llama Más allá del atajo? Porque en realidad nosotros debemos ser capaces de tener un criterio de cómo vamos a ir formando toda esta parte ética de nuestros estudiantes. Yo considero que, eso le comentaba hace un momento a Carla, es que en estos 10 años de trabajo en educación me han servido esta parte de transformar un poquito mi visión como profesional en desarrollo de software, porque mi carrera principal es ingeniería. Entonces, yo me especialicé mucho en front-end y en todo lo que es UX, UI, en cómo tendríamos que hacer que los usuarios hagan las cosas. Y veía venir ya muy prontito todo lo que era el avance de la tecnología y la aplicación de la tecnología dentro de ambientes diferentes. Por invitación se me dio la posibilidad, después de muchos años de trabajo en software, dar clases. Nunca me lo había planteado en ese momento, yo estaba un poco alejada del desarrollo de software porque me había dado una pausa y casualmente esta invitación llegó a ser, creo, la transformación. Oficialmente son 10 años, este año cumplo 10 años de estar trabajando con escuelas, pero cuando yo inicié a hacer esto, me puse un propósito bien claro, ¿no? Es decir, me puse un propósito de transformar un poco el proceso de adquisición de tecnología, porque me tenía amigos que eran papás, que tenían hijos en colegios, yo también tengo hijos, y veía que todavía la educación seguía siendo muy tradicional, seguían, como todos habíamos aprendido, y como que la parte de adopción de la tecnología no era muy buena. Entonces,
el propósito desde el principio fue hacer esta transformación. Entonces, cuando yo hablo de este atajo, hace 10 años yo lo pensaba como solamente la aplicación de la tecnología como tal en educación. En el proceso, me di cuenta que muchos de nuestros estudiantes usaban la frase, o los papás o los profesores usaban, no, es que estos niños vienen con chip integrado, ¿no? Y para mí, evaluar lo que decían, ¿no? De que los niños venían con un chip integrado y que los colegios, yo trabajaba con estudiantes desde primero de secundaria hasta el final de la secundaria, y particularmente veía que evidentemente ellos manejaban tecnología, hablamos de tecnología, manejaban las computadoras bien, de cierta forma, y tenían acceso a dispositivos móviles, ya sean tablets o celulares, y obviamente los manipulaban bastante bien. Y aquí viene algo súper importante, que para mí en ese momento se convirtió en el espejismo de que era un nativo digital. ¿Por qué? Porque personalmente yo estoy rondando los 50 años, ¿ya? Y estoy muy orgullosa de estar aquí. ¿Por qué? Porque resulta que yo soy un migrante tecnológico. Yo empecé a programar en pantallas negras. Entonces, muchos de los que están en la actualidad casi ni ven eso, ¿no? Consola, ¿qué es consola? Prácticamente no lo ven. Entonces, ver un nativo digital era impresionante para mí hace 10 años. Entonces decía, ok, hay nativos digitales y estos nativos digitales tienen ciertas características que los convierten en personas que pueden aprender muy rápido todo este proceso del manejo de la tecnología. Ojo, que no, obviamente esto lo sabemos todos los que trabajamos en tecnología, no necesariamente es saber manejar Facebook, Instagram, que son redes sociales que son muy intuitivas y están creadas para eso, ¿no? Estamos hablando de que en cierto momento había que evaluar que este nativo tenía ciertas características, ¿no? Entonces, mi proceso se desarrolló en el identificar qué era consumo y qué era creación. En este caso, he trabajado con más de 4 colegios diferentes, ya, muy, muy diferentes, en distintas características, en colegios de alto rendimiento, colegios en los que teníamos la parte humanística bastante marcada, y actualmente estoy en uno de los colegios en donde se enfoca mucho en la parte artística y ciencias, pero que el impacto de la tecnología ha venido a demostrar que los jóvenes entienden que la tecnología va a venir a transformar sus vidas. Entonces, el punto, y ahí fue donde empecé a darme cuenta que los estudiantes no tenían una noción clara de que ellos podían dejar de ser solo consumidores, sino que te podían crear cosas. El programa, y ahí viene algo importante, ¿no? Según las pruebas PISA, perdón, que son los que evalúan el nivel académico que tienen en secundaria, y por lo menos aquí en Bolivia no nos ha ido muy bien, por cierto, ya porque somos, en esta parte educativa, como les digo, somos muy tradicionales. Se pudo evidenciar que los estudiantes tenían demasiadas dificultades para entender muchísimas cosas. Sin embargo, a nivel de manejo de tecnología, no estaban muy lejos de lo que estaba pasando en países en donde realmente su nivel académico era muy bueno. Entonces, ¿cuál era el punto aquí? Nosotros tenemos un mito de que si usamos tecnología, y hoy en día todo el mundo sataniza demasiado la tecnología y ahora la IA, ¿ya? Y tiene una idea como que muy tradicional de que no deberíamos usarla. Y a mí me pasó que ¿cómo van a usar celular? ¿Cómo van a usar celular en clase? Imagínense en el 2016 hacer que niños lleven su celular a la clase, ¿no? Para hacer sus tareas, para hacer sus cosas. Era impensable. En tener un laboratorio de computación, tiene que tener control solo el programa que tú digas y nada más. Entonces, había muchísimas limitaciones y la idea era que muchos de nosotros no podíamos tener esta capacidad de verificar qué era consumo y qué era creación. Tanto así que era impensable que nosotros podamos hacer eso. Este pensamiento y esta relación de mito-realidad abrió mucho lo que era mi investigación. En todo caso,
Hoy en día sigo en este proceso porque ahora estoy haciendo un experimento y les voy a contar un poquito qué es lo que estoy haciendo casi al final. Sin embargo, ¿qué es lo que me ha puesto en alerta? Y es que nosotros pensamos que la tecnología está en modo atajo. ¿Se entiende? Es decir, usamos la tecnología para hacernos el camino más fácil. Ok, ¿por qué les tenemos que hacer fáciles las cosas a los niños? A nosotros nos costó digamos, hacer las cosas. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos captar que los niños van a otra velocidad o que los jóvenes van a otra velocidad. Entiéndase que cualquier estudiante que está en el rango de los 20 años hasta los 35, ¿ok? Y para mí siguen siendo jóvenes, su nivel de aprendizaje se rige por lo que los mayores, que somos nosotros, en mi caso, ya les limitamos a decir que son lo que ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque resulta que yo no le puedo permitir, no sé, pues vamos a suponer que Carla es mi estudiante, que Carla sepa más que yo. Es impensable. Entonces, que ella pueda tener el acceso a un clic, a un prompt, a un algo, hace este modo atajo el peligro para muchas cosas. Muchos tenemos el problema de que vamos a restar el esfuerzo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, y esto también me imagino que la mayoría de ustedes lo está viviendo en persona, es que la IA generativa en este momento en muchas escuelas se está usando mal. Yo he evidenciado, porque gracias a un programa en el que soy ambasador, que es Technovation, he podido ir a varios colegios en donde yo no soy la profesora, pero sí llevo el programa. Las niñas, por ejemplo, en Technovation, para crear una aplicación, desde hace 5 años atrás, no ahorita, hace 5 años atrás, ya les dejábamos usar inteligencia artificial o crear el concepto de inteligencia artificial para crear cosas nuevas. Entonces, cuando hace 2 años o 3 años atrás nos dicen, ok, tenemos IA generativa, para nosotros en el programa no era pues, ok, muy problemático. Sin embargo, nos dimos cuenta que el problema no eran los estudiantes, sino eran los profesores que no estaban listos para esto. Entonces, la IA generativa se está usando mal. Y no se está usando mal solo desde la percepción del estudiante, se está usando mal porque el adulto, que es el responsable de enseñar, no tiene el concepto de que va a hacerlo bien, o le tiene miedo, o hay varias razones, ¿no? Y aquí viene la otra parte, que si bien tenemos esta parte de esfuerzo nulo, que es la política en este momento con la que se está peleando en todas las escuelas y en todos los lugares, es que vamos a evitar que los estudiantes piensen, que razonen, que, no sé, hacerles fácil la vida, ¿no? Pero creemos que hacerles difícil la vida es la forma en la que deberían hacerlo. Sin embargo, vamos a hablar un poquito después de esto. Viene la otra parte, que es la amnesia digital. Nosotros, se llama efecto Google. Desde el 1998, cuando empezó Google a hacer búsquedas, la verdad es que la mayoría de nosotros le creemos todo lo que nos bota Google. O sea, ok, si me dice que estas son las mejores 5 páginas, le creemos, así es, ¿no? Así, oh, sí, es eso. Entonces, y no pensamos, y recién en esto, gracias a muchas personas como ustedes que debaten sobre esto, se cuestionan si realmente lo que nos están votando es información correcta. Estamos hablando de que es un emporio de información y tecnología que está ahí, Internet, ya para hacer las cosas. ¿Diego? Sí, hay un efecto muy interesante que luego platicamos en la clínica. Bueno, yo soy de formación, que es lo impresionante que es que Google se vuelve, digamos, una referencia absoluta, en el sentido de que estamos en un hospital, hay 2 oncólogos discutiendo sobre cuál es el tratamiento correcto para una cosa, y no se ponen de acuerdo y dicen, a ver, ¿cuánto cuestas? Y lo buscan en Google y digamos que ahí se quita la apuesta, ahí se despejan las dudas y se toma la verdad absoluta, que es la información que entregó Google. Entonces, es el peligro, ¿no? De tener a un oráculo externo, una fuente de referencia externa al respecto. Y también quiero mencionar lo que dijo Marco Antonio Hernández. ¿Ya? Eso que menciona sí es cierto, que es miedo de los
de los directivos por no saber usar IA. Yo se lo hice notar a un alto funcionario de una universidad muy famosa aquí en León. Okay. Perfecto. Como tú dices, Diego, esta parte nos crea como este efecto de inseguridad y seguridad al mismo tiempo, pero también viene a conectar ideas con nosotros para hacer las cosas bien. Entonces, nuestra responsabilidad hace unos 10 años, no más, unos 20 años atrás, hablábamos con uno de mis compañeros de trabajo y decíamos, los que vamos a ser mayores para cuando llegue la IA por completo, tenemos una responsabilidad y es una responsabilidad súper clara de crear conciencia. Entonces, mi trabajo se basa en eso. Es decir, en esta etapa de mi vida estoy terminando investigación, me está tomando unos años, pero en esta parte de la investigación creo que es importante delimitar que no haya estos cimientos falsos. ¿Qué es los cimientos falsos? Un cimiento falso tiene que ver con la percepción de quien asimila la tecnología en el uso de lo que va a hacer cotidianamente. Un contador lo usará para algo, una profesora lo usará para otra cosa, pero si ese profesor cuando lo recepciona o cuando un docente lo recepciona tiene un cimiento muy débil en el manejo de la conceptualización, en el manejo de cómo lo podría usar y obviamente de cómo sacarle ventajas a esto o transformar su forma y pensamiento, eso se convierte en un gran problema, porque va a hacer que el resto de las cosas que nosotros hagamos no funcionen, ¿no? Entonces, en ingeniería, lo ideal es que nosotros seamos súper claros con eso y también en las otras carreras. Personalmente pienso que uno de los grandes errores ni siquiera está en la educación. Nuestros niños, como ven, yo tengo niños muy talentosos. Tengo niños que tienen altas capacidades, tengo niños incluso con autismo que están en clases regulares, que son capaces de manejar la tecnología con la misma expertise o el mismo manejo que le podrías dar a una persona que está a nivel de universidad aprendiendo. No a nivel profesional, pero sí aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un estudiante que tiene la habilidad de ver la percepción, tú como adulto eres el responsable de ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es nuestra responsabilidad? Y aquí viene lo más importante. Debemos quitar este sentido de que todo sucede por magia, primero, ¿no? Porque no existe la magia, primero. Y la lógica, el pensamiento computacional y el código existe y eso es lo que nos va a representar en la parte de la programación. Entonces, la IA para nosotros no es magia, es código. Y por detrás de esto viene algo súper claro, que es la parte de entender toda la mecánica del funcionamiento, toda la parte de programación que está por detrás y obviamente todo lo que viene a ser programado y todo lo que nosotros hemos dicho que hemos creado para la humanidad y que en realidad el propósito principal de la IA es hacer mejor nuestro estilo de vida, nuestra parte de funcionamiento, automatizar nuestros procesos, un montón de todos los objetivos que pueda tener la IA, en realidad por detrás está la conciencia, ¿no? La conciencia de quiénes lo han creado, de por qué lo han creado, de cómo lo han creado y todo aquello, ¿no? Los patrones y toda la probabilidad de que viene por detrás de la generación de lo que sabe la IA o el conocimiento, entre comillas, que tiene o el entrenamiento que tiene, nos va a botar cosas que pretendemos que sean humanas. Y ahí es donde personalmente ahí les comparto una experiencia muy chiquitita. El curso más pequeño en el que yo doy clases es tercero de primaria, son niños de 8 años, ¿ya? Es fabuloso, pero tener una conversación sobre qué es inteligencia artificial con niños de 8 años podrían llevarse así, ¿no? Te explota la cabeza. ¿Por qué? Porque ellos tienen una percepción de la vida en donde su regulación de las reglas se las dan los adultos. Y les decimos, ok, señores, ustedes tienen que hacer tal cosa. Y hicimos un ejemplo en cómo es que nosotros le enseñamos a la IA. Y yo dije, ok, vamos a suponer que la IA es un niño de 8 años. Y este niño de 8 años tiene un papá,
tiene una linda mamá, tiene un contexto en el que está. Yo le digo, lo que tú aprendes aquí es igual que lo que aprende tu compañera. Y todos, no, porque vivimos en casas diferentes. Ok. Ok. ¿Tú tienes la misma comida que tiene el otro? No. ¿Tu papá te dice las reglas? Sí. ¿Tú tienes tal cosa? Y ahí, si se dan cuenta, nosotros en este momento estamos educando algo. Yo, desde la percepción que lo veo, esta magia que estamos hablando viene a mostrarnos algo súper preocupante y que en realidad es lo que tenemos que aprender a manejar. Y es lo que tenemos que hacer que los demás lo vean como una realidad. Y es que hay un sesgo bastante marcado en todo lo que vayamos a hacer. Persona que utilice la IA tiene que estar consciente de que está generando un sesgo personal y no solo está creando lo que hasta hace unos 5 años hablábamos, que es tener una burbuja digital personal que involucra tus redes sociales, el contenido que consumes, lo que tú creas, lo que tú programas, lo que tú haces según el contexto que estás. Puedes compartir burbujas por estantes, pero tú te quedas en tu burbuja y tú puedes definir eso. Hoy que tenemos la IA, eso es lo que está marcándose y se va a marcar muchísimo más. Y hay que tener mucho tino, porque si nosotros educamos a nuestros niños o a nuestros jóvenes, ya sea aquí o en la universidad, y no hablamos del sesgo que se está generando, vamos a tener muchos problemas. El perjuicio de que vamos a tener en todo lo que se va a hacer instrucción, va a generar demasiados errores. Y ahí es donde empezamos a hablar mal de la IA, porque decimos, es muy general, es muy mal lo que está respondiendo. Y yo le digo, es como si yo a mi hijo le dijera, ok, Fernando, tienes que subir las gradas, subes uno de un escalón a un escalón, te agarras del barandal y todo aquello, pero en un momento dado, él solito ya va de 2 en 2, salta, se ubican. Va a llegar un momento en el que él va a subir como le dé la gana, no como yo le he explicado. Entonces, si los seres humanos y la IA está programada para hacer cosas que haría un humano, estamos dándole la libertad de hacer esto. Entonces, pero los límites, las condiciones y todo esto se va a dar dependiendo del tipo de herramienta que utilices de IA. En el aula, esto es importante hablarlo, súper bueno hablarlo, discutirlo, hacer que las personas te den o los estudiantes te den su opinión sobre esto. Porque si ellos no, ahorita, por ejemplo, trabajar con adolescentes es mucho más difícil que trabajar con niños. Y está claro que la adolescencia está hasta como los 25, ya. Entonces llegan a la universidad siendo adolescentes todavía, siguen sin tener un criterio formado de cómo deberían hacer las cosas. Todavía tenemos problemas con la forma en la que es correcto hacer las cosas. Entonces, si tenemos valores humanos y cosas que nos permiten equivocarnos o que nos permiten corregir nuestros errores, va a pasar esto. Nosotros necesitamos cambiar el paradigma y creo que los actores que están tomando conciencia en este momento de cómo se está gestionando la IA o cómo debería gestionarse, está bien, tienen que hacerlo. Yo espero vivir 120 años, espero ver a ustedes que son re jóvenes trabajando en esto con súper investigaciones en donde puedan probar cosas que sí tienen que pasar. Y lo más importante, y esto es una responsabilidad. Yo nunca me lo había tomado en serio. El cambiar el paradigma de las personas es importante y ahora es mucho más primordial porque el acceso a la tecnología y el proceso es inmediato. La pandemia, por ejemplo, en mi país nos chocó muchísimo. Mi país estaba súper retrasado, como les dije, en tecnología. La pandemia le pegó 10 años en 2 años en el manejo de tecnología. Persona que no tenía celular estaba fuera de la existencia del mundo. Entonces, en 2 años, lo que se proyectaba en 15 en mi país, se logró en 2 años. Es decir, personalmente le tengo que agradecer eso a la pandemia. ¿Por qué? Porque aceleró muchos procesos de asimilación de tecnología. Sin embargo, yo le decía, ¿qué hacemos con los niños, los jóvenes, los adultos que sin conocimiento y por ignorancia
manejan mal la IA. ¿Se entiende? Esas personas en los modelos en los que actualmente están manejándose, están de cierta forma entrenando a la IA que usamos. Entonces existen parámetros que están sesgando ciertas cosas y lugares en donde tenemos que estar. Hace una semana estaba leyendo lo que uno de los senadores en Estados Unidos decía, y era que en realidad necesitábamos tener claro que quién debería ser como el dueño o creador de la IA y cosas como esa. Entonces, yo decía, ok, ¿por qué las potencias grandes son las que tienen que decidir qué información es la que tiene que alimentar estos modelos de inteligencia artificial? ¿Por qué en mi país no puedo abrir un equipo de investigación en donde alimentemos una IA y que realmente sea de beneficio para el país y para los estudiantes o para las personas que estemos ahí? Y aquí viene el reto más grande, que es realmente en este momento necesitamos crear un puente entre lo que está pasando con los niños, que por si acaso más del 80% de los adultos ignoramos porque pensamos que no están ahí, pero señores, yo les digo, incluso a los niños chiquitos, les digo, ustedes en 5 años, cuando estos niños salgan profesionales, se los van a comer, porque ustedes van a saber hacer más cosas que ellos, y ellos lo están conscientes. Eso es lo que va a pasar. En los próximos 5 años, vamos a tener estudiantes de colegio con el nivel de acceso a información, manejo de tecnología, herramientas y sistemas de creación, si es que tienen la oportunidad, para acelerar el proceso en cada país. Eso para mí en Latinoamérica es una oportunidad, pero una oportunidad en la que realmente profesionales deben darle esta forma en la que podrían enseñar. Para mí, ya tenemos que pensar, y esto es parte de lo que es mi investigación, es que los estudiantes deben ser estrategas, ¿ok? Ya no podemos sentar a los niños, silencio, hagamos tal cosa, ¿no? Es 15 minutos de instrucción, equivóquense todo lo que más puedan, y el docente debe ser el guía de decirle, ok, así se resuelve esto, ¿cómo lo resolverías tú? Y darle alternativas. Y esto, hoy en día, en el Foro Económico Mundial, sitúa el pensamiento analítico, la creatividad, la resiliencia, como que por encima de la alfabetización tecnológica. Y no significa que, oye, odiemos la tecnología, no significa no manejemos y ya está mal. Yo tengo un montón de profesores que han leído esto mismo y han interpretado como prohibamos los teléfonos. Tengo una ministra de Educación en Bolivia que ha dicho, por favor, que ni los profesores usen teléfonos en el colegio. Es decir, estamos hablando de que la interpretación de las cosas que están pasando en este momento en el mundo, aunque no querramos, nos están tergiversando las cosas como deberían ser. Entonces deberíamos darle más voz a las cosas que sí necesitamos. Considero que paralelamente a usar la tecnología, que para mí es una herramienta que te va a ayudar a hacer las cosas, a resolver problemas, a hacer mejor la vida de las personas, cuando yo hablo de tecnología, está hecho para la humanidad. Entonces, ¿quién debe decidir qué se hace con esa tecnología? Somos los humanos. Entonces, no puede venir alguien que me diga, es que esto está mal para vos, o que me diga, esta es la única solución que tú tienes. Entonces, yo debo ser capaz de adaptar esa tecnología a mi realidad. En el aula, yo manejo mucho lo que son manejo de proyectos. Soy muy exigente en el colegio y en la universidad también, pero en el colegio soy muy exigente. No me quieren mucho los papás, pero porque les exijo, me dice, es que eso usted no debería pedirles porque es muy complicado. Yo, no es complicado, su hijo lo puede hacer. Entonces, cuando ya ven sus proyectos terminados es fabuloso, pero la metodología es la que tienen que cambiar. Y no solo para enseñar tecnología, ¿ya? Es para enseñar matemáticas, es para enseñar ciencias, es para enseñar lo que tú quieras. Tengo profesores súper jóvenes en el colegio que enseñan como si estuvieran en 1950.
Entonces, no puede ser. ¿Se ubican? No tiene sentido que hagamos esto. Los niños, por eso yo siempre digo, ay, es que los niños están mucho en las pantallas. Perdónenme, señores, desde que han nacido están con las pantallas. ¿A qué velocidad se ve una pantalla? 25, 30 frames por segundo. Perdónenme, a nosotros, a los profes, nos ven en cámara lenta. No puede, no tiene comparación. Entonces, es imposible que me digan que les vamos a seguir enseñando como en pausa, ¿no ven? No tiene sentido. Entonces, las metodologías tienen que cambiar. Hay un montón. Yo, por ejemplo, uso Design Sprint, que es en 5 días tienen que desarrollarme un proyecto. Listo. Idea, no sé, prueba, error. Listo. ¿Qué pasó? Ah, no funcionó. Listo. Y les pongo, aquí por los proyectos en Bolivia les ponemos 45 puntos, digamos, ¿no? Es decir, tienes 45, pero Miss no funcionó. Listo, pero lo hiciste. Probaste, desarrollaste, te cortaste, tuviste problemas, lo resolviste, ¿se ubica? Para mí, hizo todo el proceso. Entonces, cuando un profesor entiende que el proceso está bien, el conocimiento entra implícito. No te lo tienes que aprender de memoria, no te lo tienes que aprender como si fuera una poesía, sino que aprendes con la experiencia. Esta nueva generación no está lista para hacer lo de los años 50, está lista para hacer cosas aceleradas. Yo sí considero que el rol ya del profesor y hoy de la inteligencia artificial es acelerar ese conocimiento, es acelerar la posibilidad de hacer prototipos, de probar que funcione, ¿sí? De hacer que la investigación sea más rápida, que un director pueda decir, a ver, hagamos este laboratorio a ver si funciona, si no funciona, ¿qué tal si combinamos mate, ciencias, STEM? Hagamos un proyecto STEM que pueda combinar las cosas, veamos si funciona, no funciona, hagamos otro. Es decir, pero considero, y otra vez aquí, ustedes están en 1 o 2 generaciones como después de mí. Su responsabilidad, señores, es las próximas generaciones que vienen. ¿Qué significa? Que en los próximos 50 años, señores, tenemos un trabajo enorme y con generaciones de niños que van a venir a comerse el mundo, no solamente a mirarnos, como lo hicimos nosotros. Van a venir a decirnos, señores, se equivocaron, así no es, borrón y cuenta nueva. ¿Se ubican? Se equivocaron en todas sus conclusiones, señores, así no era. ¿Por qué? Porque son niños y jóvenes que están listos para hacer eso. Es decir, tengo niños que tienen muchísimo más criterio que un profesor, lo lamento decir, pero tienen mucho más porque tienen una visión clara de cómo está creciendo el mundo y a qué velocidad va. Como les digo, los niños van a 30 frames por minuto y nosotros vamos a 10. Entonces, ellos, si hacemos la analogía de las pantallas, yo sí les digo, ok, tienen que descansar, tienen que tener metodología, tienen que tener disciplina, pero son otros parámetros de evaluación que tienes que tener con esto. Este puente entre el colegio y la universidad cada vez se va a notar menos. Y las personas, el otro día hablábamos, ¿no? Decíamos, ay, los chicos no leen. Los chicos no leen. Ok, ¿qué tenemos que hacer para que lean? Darles cosas que quieran leer, pues. No cosas que parecen que son complicadas, o tal vez nosotros tenemos que traducirles las cosas. Por eso digo, yo no estoy en contra de hacerles las cosas fáciles. Estoy en contra de que eso fácil evite que ellos piensen. Ahí la clave es el profesor, ¿no? El profesor que los guía. Y aquí es el reto. Tenemos que construir un laboratorio ético, ¿no? En los colegios, en la universidad, si tenemos la oportunidad. Soy muy sincera, cuesta mucho en los países, en mi país cuesta muchísimo. La gente no está con esta visión. A veces yo soy muy sincera, a veces voy a los eventos de tecnología, ¿no? Y llevo a mis estudiantes de secundaria a concursar con chicos de la universidad y todo aquello. Y mis niños se van, ¿no? Porque perdieron o cosas así, pero luego comemos una pizza, hablamos de la oportunidad, hablamos de qué cosas podrían hacer, de cómo podrían cambiar el mundo. Entonces, personalmente pienso que
perder en un concurso o ir a una conferencia en donde parece chino o mandarín lo que están escuchando, pero que les abre la mente para hacer nuevas cosas, abre esto que es este laboratorio, hacer ese experimento de que ellos realmente vean lo que está pasando y a qué pueden apuntar. Cada vez tenemos estudiantes que hacen lo que les apasiona, pero también tenemos muchos, muchos jóvenes que están saturados de información y nos necesitan, ¿sí? Tenemos niños y jóvenes que nos necesitan. Y esto que les hablaba del espejismo, no, pues cuando ya sean adultos, ¿no ve? Cuando lleguen a la universidad o cuando hagan esto, vaya, o cuando realmente se den cuenta y crezcan, se van a dar, no sucede. Realmente este es el momento en el que necesitan tener esta experiencia, digamos, de apoyo porque se sienten abandonados. Están en un mundo en el que en 2 milisegundos tienen la información, no sé, pues de China y saben cosas de la NASA, saben cómo construir una bomba, saben cómo funciona tal cosa y pueden leérselo porque saben leer, ¿sí? Entonces, están muy saturados. Tienen otro tipo de educación que deben recibir y considero que hay que liderar sin miedo. Y para mí, esta charla en realidad me gusta mucho porque he visto todo lo que han estado hablando, el propósito de todo que están haciendo y creo que sí hay que tener las reglas muy claras y hay que liderar sin miedo. Yo mucho tiempo he sentido que, no sé si algún rato se lo dije a Carla, pero yo siempre he sentido que tenía el síndrome del impostor. Yo decía, no, pues imposible que yo primero que no había estudiado pedagogía, ¿sí? Ahora sí lo he hecho, ¿no? Estudié un poco más de pedagogía, ¿ya? Pero yo que no sabía de pedagogía, que no conocía mucho a los niños, excepto a los míos, ¿no? Que eran mis hijos, y ya, desde mi visión de mamá no es suficiente, ¿se ubican? Tienes que estudiar para hacerlo. Entonces, considero que hay que adoptar realmente cosas y hay que tomar las riendas de la educación. La educación es un pilar importantísimo que casi nadie lo está hablando con respecto a la inteligencia artificial. Todo el mundo está preocupado de cuánta agua gastamos, pero no están preocupados de cuántos niños realmente están haciendo prompts inapropiados o cuántos niños tienen acceso a tecnología y realmente se sienten abrumados por la cantidad de información que está generada, cuántos niños están accediendo a esta información y no saben cómo validar si algo es correcto o no. ¿Se ubican? Tenemos otro tipo de problemas y no los estamos asumiendo y no tiene que ver con prohibición. Y otra vez lo vuelvo a decir, no es prohibir, es educar. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, los que somos papás, tenemos una gran responsabilidad en este momento porque el mundo se viene bien complicado y estos sesgos se van a mostrar muchísimo más en menos de 2 años, ¿sí? Y nuestra responsabilidad desde los espacios que estamos es realmente hacer esto. Yo por eso cuando me dicen, ¿puedes dar una charla en esto? Lo hago porque realmente quiero que muchas personas reflexionen, visualicen lo que está pasando en realidad desde otra visión, ¿no? Yo a mis estudiantes les he hecho hacer una declaración de la IA. Tienen permitido usar toda la IA que quieran, pero tienen que pasarme el prompt que han hecho, ¿no? Para ver cómo lo han hecho, cómo está. Y obviamente empezamos a evaluar si realmente lo que la IA les ha mandado es correcto. Entonces, ya es un debate de análisis. Ahora, yo los invito, si algún día tienen la posibilidad de enseñar en primaria, en secundaria, antes de entrar a la universidad, háganlo. Una charla. Van a ver el nivel de niños que tienen y qué cosas están pasando en este momento en sus cabezas. La única forma de trabajar con IA y con responsabilidad es honestidad. Ser sinceros, decir las cosas como son, delimitar lo que es correcto y lo que no es correcto, pero no con sesgos. Y ahí viene nuestra humanidad.
como humanos, somos responsables de crear un futuro íntegro para las cosas. Si no somos responsables, difícilmente vamos a entender cómo va a funcionar lo demás. Vamos a ser como los profesores que dicen, no lleve celular, señor. Usted, profesor, no puede usar su celular en clases. Por poco y a mí que soy de tecnología me dicen no usen computadora y ya me mataron, ¿no? Pero hay cosas como esa que son interesantes. Ojalá de verdad que todo lo que nosotros hagamos permita esto. No sé si tienen preguntas. La verdad considero que contribuir con este tipo de comentarios, afirmaciones, hacer investigación personal sobre todo esto, tiene su responsabilidad. Si ustedes son un equipo en el que pueden hacer investigación, bríndense a investigar, no solo a sentarse a investigar o hacer research en su computadora, sino a vivir con los humanos y ver cómo puede mejorar la vida de ese humano en esa comunidad, en ese grupo, en esos profesores. Si lo logran, están aportando un poquito a la educación de lo que va a ser las próximas generaciones. Entonces, una transformación pequeñita hace mucho, ¿no? Eso, muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias, René. Estuvo increíble. Me quedé con muchas cosas en la mente y estoy pensando bastante. Lo que más me conectó, que no sé, a los demás también, es esta parte de que inconscientemente nos vamos haciendo solamente usuarios y no creadores. Eso me pareció un punto muy valioso. Ahorita en lo que amablemente nos escriben alguna pregunta, también pueden abrir su micrófono con toda confianza. A mí me queda la duda pensando en un caso, ¿no? Vamos a pensar que yo, profesor de cualquier nivel, que está impartiendo una materia, yo no estoy cerca de la tecnología, quizás yo estoy dando una materia de sociales, quizás matemáticas. Yo no he tocado la tecnología, ¿no? Para que yo diga, mira, desde aquí voy a ir como una madeja de hilo, viendo poquito a poquito para poder saber en dónde estoy, dónde me encuentro y qué no sé, porque igual ahorita no sabemos qué no sabemos y desde ahí ya podría ser un gran diagnóstico para poder ayudar también a los demás. ¿Tú qué recomendarías? A ver, una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en la comunidad que somos de Google Educators, lo que hacemos es primero enseñarles las herramientas y luego los invitamos a hacer algo que se llama coaching educativo y lo que tú haces es agarrar a un profesor y decirle, ok, ¿qué quieres hacer con tu materia? Ok, en tu materia quieres hacer tal cosa y vamos elaborando el acceso a la tecnología y el manejo de la tecnología. Mi sugerencia es que la IA ahorita, incluso si no tienes un coach como nosotros presencial, la IA puede ser un buen coach porque tiene el conocimiento para que tú vayas preguntándole. Entonces, las herramientas te pueden dar. Entonces, tú lo que tienes que saber es qué quieres cambiar en tu materia. Yo, por ejemplo, hablaba con una de las profesoras de Social Studies aquí y ella me decía, yo les traigo hojas para que juguemos, para que imprimamos, para que hagan manualmente. Me dice, pero me gustaría hacer material para que videos en donde yo les pueda explicar de forma fácil toda la historia de ese capítulo que estoy explicando. Yo le digo, pero haz un video así y le mostré que había bits, le mostré un montón de cosas de IA, herramientas que podían entrar. Pero los profesores en realidad en ese momento tienen que hacerse un cuestionamiento personal. Entonces dice, ¿realmente quiero cambiar? Una de mis coacheadas más queridas es una profesora de 70 años que da sus estudios sociales, por ejemplo. Y ella es una persona que le pone muchas ganas a aprender tecnología. Lo básico, ¿no? Es clic, clic, y ella todavía anota en un cuadernito paso a paso lo que tiene que hacer, ¿ya? Y dice, tú déjame mi metodología, pero ella es la mujer más feliz cuando ve un video completo, por ejemplo, y dice, no sabes el impacto que ha tenido el video que he hecho, yo no sabía que iba a funcionar así, ¿no? Entonces, tiene un montón de cambios y muchos de los niños dicen, tenemos el celular, podemos hacer videos así. Entonces, los chicos hacen ahora videos en vez de hacer resúmenes, por ejemplo. Entonces, hacen videos y le mandan a la profe y la profe es más fácil, ¿no ve? Hace play, ve videos y ya está.
Pero ella ha decidido, imagínense una profesora de 70 años, lleva, ¿qué? 40 y algo años siendo profesora. Entonces, ha decidido cambiar esto porque se ha dado cuenta que sus pequeñitos, que ella le dice, están en otra y que pueden crear, es decir, les está dando la opción de crear cosas. Entonces, los niños se sienten bien cuando crean. Cuando los profes hacen ese cambio de chip, es cuando funciona. Ay, gracias, Federico. No sé si tienen alguna pregunta más. Quizás todos están pensando ahorita sus preguntas. Ya tienen tantas que dicen, no, espérate, René. Espérate, la René hablando. René, algo que también está bien interesante, si nos pudieses compartir, porque yo creo que eso también inspira mucho como profesor, como estudiante, porque aquí también hay estudiantes, hay padres de familia, es si nos pudieses compartir esto que hablábamos previo, de cómo tú has agarrado este rol de voy a enseñar robótica y no solamente para Ok. que tiene como todas las ventajas, sino que lo has llevado a otros lugares y cuál ha sido tu experiencia. Y ya luego también Diego tiene ahí levantada su mano. Sí, dale, Diego. Primero Diego, y yo te cuento después. Ya. Yo siempre platico que el día que yo me empecé a tomar en serio la ética en la inteligencia artificial es cuando un niño llega a mi consultorio y me dice, doctor, es que como tenía mucha prisa, o sea, tenía mucho miedo, yo le pregunté a mi chatbot, a un modelo que tenía ahí en el celular de mi mamá, qué hacer si mi papá le pega a mi mamá. Y la señora llega con el celular y me dice, doctor, ¿qué hago? O sea, ¿cómo resuelvo esto? Y vi que está aplicándose la inteligencia artificial, queramos o no, que esa es la realidad, queramos o no, la regulemos o no, queramos prohibirla o no, está llegando a la población y para ser un aliado o un enemigo o un vecino incómodo o lo que queramos que sea, pero es algo que está participando activamente. Entonces, ¿tú cómo has visto los niños y el abordaje con la inteligencia artificial y cómo ves que pues hay un debate impresionante de pantallas, no pantallas, hay un debate de les das pantallas a partir de qué edad o les regulas o les limitas o no les limitas? ¿Cómo has visto que esto funciona? A ver, he sido profesora, ahí te cuento un poco. Ya, primero he estado como experiencia en un colegio de altas capacidades. Eso ya son chicos top, ¿ok? Los mejores de los mejores. Aunque yo siempre les decía son simples mortales cuando están aquí. Pero estos niños tenían un rendimiento muy alto. Tú les podías decir, ok, necesito que me hagan esto, les explicabas un poco y al día siguiente tenías todo lo resuelto, como tú les habías dicho o mejor, ¿ok? Tenían altas capacidades. En su momento nos dieron la posibilidad de involucrar lo que era robótica y hasta entonces ellos estaban acostumbrados a ser solo usuarios y pseudo creadores, es decir, crear documentos, crear cosas, pero nunca les daban la libertad de decir, a ver, oye, ¿y qué tal si tú me creas un cuadro o utilizas una herramienta? Y cuando empezaron a explotar la tecnología, cuando estos niños se dieron cuenta que no solamente podían hacer programación, sino que podían con esa programación crear algo. El profesor antes que el que yo estaba solo les decía, ok, hagan el programa de Fibonacci, ya, ¿no? Y les hacía repetir cómo se hacía eso. Y hagan el programa del cuadrado, del máximo común divisor, pero es como cuando te hacen hacer 10,000 ejercicios de matemáticas y nunca sabes para qué sirve. Ya, entonces nunca sabes el propósito de por qué aprendiste tal cosa. Lo mismo pasaba con estos niños. Cuando me cambié de colegio y me fui al otro, este colegio en particular tenía, económicamente tenía acceso a todo y teníamos kits de robótica de Lego, que son algo caros, pero estos niños empezaron a crear cosas igual. Ok, había un estándar de tipos de robots. Yo les decía, no, sálganse del modelo, hagan el que ustedes quieran. Y me decía, pero hay que seguir las reglas. Yo les digo, ok, las reglas están hechas, ya. Primera clase, sigan las reglas. Okay. Segunda clase, desarmen todo y hagan algo suyo. Entonces, como ya sabes las reglas, ahora rompe las tuyas y hágalo. Entonces, el proceso de ir viendo esto me ha demostrado que los niños, por ejemplo, en secundaria, que fue mi primer mundo de estudiantes,
sí funciona. Personalmente, algo que sí he descubierto es que, por ejemplo, yo soy muy feminista en esto, me gusta que involucren muchas mujeres en tecnología, porque todavía somos poquitas. Y de las poquitas, muchas abandonamos en el camino. Entonces, he descubierto, y lo digo por experiencia también y porque tengo estudiantes que se han graduado gracias a que hemos sido persistentes en eso, las niñas dejan la tecnología, STEM o todo lo que tenga que ver con tecnología a los 13 años si no tienen una comunidad de respaldo. Entonces, comprobadísimo. Entonces, tengo niñas que, gracias a que han conseguido niñas que son como ellas, que tienen un respaldo, no hablamos de sonoridad ni nada, es chicas que hacen lo mismo que ellas, que hablan de chicos, hacen todo, tienen vida social, hacen todo, pero les gusta lo mismo que a ellas, siguen, ya sea para estudiar cualquier área. Y esto también se transforma en lo que viene a ser las pantallas. En estos últimos 5 años he trabajado con primaria. Y ahí es donde viene lo que Diego decía. ¿Cómo es que yo puedo ver la transformación? A los adolescentes les prohibimos porque pueden ver cosas malas, entre comillas. No sé qué es malo, pero malo. Entonces les prohibimos, les restringimos. Pero en los niños pequeños son hijos de los millennials. ¿Ya? Y los millennials son papás que han venido a resolver el mundo. Entonces, tienen, no sé, pues educación diferente, son más permisivos, son más de hablar, son menos de prohibir, son más de restringir. Entonces, son niños que tienen otra visión completamente. Entonces, ahí viene, yo no lo veo como un debate, yo lo veo como un estilo de vida de papás. Los niños son un reflejo de los papás, no son de otra cosa. Entonces, estos señores millennials, ya que son la mayoría, porque ya no son de generación X, los pequeñitos son de millennial nomás. Entonces, esos papás millennial, lo que sí tienen claro es que la cantidad de pantallas afecta, ¿ok? Está bueno, de salud se ha hablado, ¿ok? Pero cuando tú le dices a un niño, ¿qué haces cuando tu papá te prohíbe ver esto? Él me dice esto, pero él lo rompe. Entonces, ahí hay una contradicción. Entonces, tenemos en tercero de primaria, tercero, cuarto y quinto de primaria en mi clase, un examen que es para los papás. Es decir, si el papá te prohíbe ver la tele, tú tienes todo el derecho de decirle, papá, te voy a hablar de cómo se prohíbe esto, porque esto es lo que está pasando. Yo le decía, sus papás no han tenido una Miss María René, entonces sus papás no saben cómo usarlo. Y sus papás pueden saber cómo restringirlo, pero no saben por qué lo están restringiendo. Entonces los niños lo entienden y hacemos como un aprendizaje de hijos a papás de lo que ellos están aprendiendo. Me ha resultado bastante bien. Los papás les prohíben menos usar las tablets, ¿ok? Porque saben que los niños les dices, deja de usarlo, apagan la tablet y lo dejan, ¿sí? Entonces, pero este mecanismo ayuda muchísimo a que, pero como les digo, esto lo hemos aplicado con un profesor que está en otro colegio, que también está en el mismo nivel que yo, y casualmente también le dejan usar tablets y celulares en el colegio. Entonces estamos recopilando información en realidad para lo que estamos haciendo, claro. pero sí es importante porque hay un efecto en los niños en el que realmente su nivel de responsabilidad y de asumir que por salud algo está mal, lo entienden sin problema. Pero eso viene porque la generación de sus papás también tienen como una aceptación a entender este tipo de cosas. Ahora, con los adolescentes que tenemos ahora, es bien complicado. Nuestros adolescentes de ahora no leen, no hacen, no todo, porque vienen de una generación de papás que son de la generación X, muchos, ¿ya? Y la generación X, que es mi generación, es bien complicado, porque no da su brazo a torcer, porque tiene muchas rebeldías que no ha resuelto. Entonces,
para mí el efecto somos los adultos, no son los niños. Los niños, tú les explicas, a los adolescentes les enseñas, pero ¿qué sucede? Que los adultos también necesitan. Y ahí viene todas estas organizaciones en las que podamos hacer las diferencias, ¿no? Es como le decía a Carla el otro día, ¿no? En el Woman Day que teníamos, estábamos rompiendo patrones y ¿por qué decidimos no hacer cosas de tecnología para gente de tecnología? Porque ya saben los de tecnología, es decir, si ellos lo quieren hacer, tienen el acceso, lo pueden hacer, pueden entrar, pero hay gente que lo necesita. ¿Quién lo necesita? Hablaba con gente adulto mayor y yo les decía, ok, señores, ¿cómo hacemos tal cosa? Y todos se miraban. Y yo, ok, y uno de ellos me decía, pero yo estoy en contra de la IA, me puede robar información. Yo le digo, sí, desde el momento que encendió su celular ya le roban información, señor. Hablemos de otra cosa. Entonces, y me dijo, ¿de verdad? Yo, sí, pero seamos sinceros, en este momento, ¿qué le interesa? ¿Que le roben? A ver, ¿usted es parte de la NASA? No. ¿Usted es parte del servicio secreto? No. Entonces, que le roben la información, no hay lío. ¿Qué es lo que usted necesita? Aprender a cuidarse, aprender a hacer tal cosa, aprender tal esto, a cuidarse de lo que tiene miedo para que pueda hacer lo que necesita. Entonces, cuando salimos de ese taller, muchos adultos mayores decían, ok, ¿sabes qué? Quiero hacer mi libro. Y estaban felices de poderle contar a la IA y que la IA se lo estructure. Entonces, hay mundos en donde ustedes pueden hacer cosas, ¿no? Para enseñar. Daniel, ¿querías preguntar? Genial. Daniel, ya. Creo que se desanimó. Sí, era Daniel que había preguntado, había levantado la manita. También creo que Federico tenía una pregunta. No te escuchas, Daniel. También puedes escribirlo si quieres. Sí, mientras tanto, vamos dando el aviso antes de que se nos